Pues buenos días. Comparezco para transmitir tanto la información como conclusiones que ha sacado la Delegación de Cargos Públicos del Estado español trasladada a territorio palestino y en concreto a la zona de Cisjordania. Lo primero, como ya sabéis, por lo menos la gente que trabajáis en prensa, que este viaje no pudimos anunciarlo por cuestiones de seguridad con antelación. La primera comunicación se publicó una vez que la delegación ya estaba en suelo controlado por la Autoridad Nacional Palestina. Este viaje se produce por la invitación del APLA, que es la Asociación de Autoridades Locales Palestinas, que agrupa a los principales ayuntamientos de Palestina. Al mismo tiempo, el viaje se coordina y tiene lugar gracias a la labor de la Red Estatal de Solidaridad con Palestina y contra la ocupación de Palestina. Y, por supuesto, pues la delegación estuvo compuesta por distintos cargos públicos, entre ellos representaciones de 4 ayuntamientos, de 4 gobiernos municipales, de 4 ayuntamientos del Estado español, como son Barcelona, Valencia, Cádiz y Zaragoza. Dicho viaje empezó el día 24. Como sabéis, Ana Sánchez, activista de RESCOP, de la Red de Solidaridad con Palestina, una de las personas que hacía la producción, fue interrogada a la entrada al aeropuerto de Tel Aviv durante más de 3 horas, interrogatorios duros. Después fue retenida, una retención que desde que aterrizó nuestro vuelo hasta que ella pudo tomar el vuelo de vuelta al Estado español pasaron 24 horas, estuvo retenida en un cuarto durante bastantes horas, incomunicada por supuesto, y finalmente dictada orden de deportación, y fue deportada al Estado español. Lo primero que queremos denunciar es que, bueno, como vimos y como fuimos testigos desgraciadamente de primera mano, el apartheid israelí no solo tiene consecuencias para la población palestina, sino contra todo aquel que intente ejercer la solidaridad y la cooperación con el pueblo palestino. Queremos agradecer el apoyo que hemos tenido por parte del Consulado de Jerusalén. No ha podido evitar que ocurran cosas desagradables como las deportaciones o los interrogatorios a la delegación, pero sí que ha sido inestimable la colaboración que hemos tenido, tanto en la entrada como en la salida. La asistencia consular que hemos tenido ha sido clave en algunos momentos, sobre todo, como digo, en la entrada del aeropuerto de Tel Aviv, que es para vivirlo, para vivir cómo es la entrada a Palestina para quien Israel sospecha que simpatiza o quiere establecer algún tipo de contacto institucional con las autoridades palestinas, ya sean locales o las nacionales. El viaje tenía 2 objetivos principales. Uno institucional, por parte, como decía, de los 4 gobiernos municipales que mandaron delegación en este viaje, así como político por el conjunto de la delegación, ya que también acudían miembros de grupos, tanto en ayuntamientos como en organismos autonómicos, como la Asamblea de Madrid o el Parlamento catalán. Mantuvimos reuniones, por supuesto, con el APLA, como os decía, que es la Asociación de Autoridades Locales Palestinas. Mantuvimos reuniones con distintos alcaldes. Queremos agradecer a las autoridades palestinas locales que nos dieron un trato exquisito. Pudimos conversar con ellos, con el Ayuntamiento de Ramallah, con el Ayuntamiento, por supuesto, de Belén, al que luego haré referencia propia, Ayuntamiento de Hebrón, así como ayuntamientos de distintas ciudades palestinas. En aquellos encuentros se nos trasladaron cuáles eran el día a día de los ayuntamientos palestinos, que trabajan en una situación muy complicada, en ciudades cercadas por asentamientos de colonos, asentamientos ilegales, quiero recordar. Quiero decir que hemos estado en Cisjordania, que es una zona, según la ONU, ocupada militarmente e ilegalmente por el Estado de Israel. Es ahí donde hemos estado. Estas ciudades, en ese contexto, como digo, están rodeadas de asentamientos, rodeadas o surcadas o rotas por un muro de hormigón en unos casos, una valla electrificada en otros,
Y bueno, la situación en la prestación de los servicios municipales es muy complicada y nos llamó mucho la atención cómo los ayuntamientos palestinos intentan dentro de esa situación mantener cierta normalidad y cierta prestación de servicios públicos a sus ciudadanas y ciudadanos. También en este plano institucional llegamos a acuerdos de hermanamiento o ratificamos aquellos que ya teníamos. En concreto, Zaragoza, ya sabéis que en el 2003 aprobó en el Pleno el hermanamiento con la ciudad de Belén, de Betlén en árabe. Esta ciudad, importante históricamente, también políticamente por su significado. Estuvimos con su alcalde, un recibimiento muy caluroso, como en el resto de sitios, y les trasladamos nuestra intención de poner en valor este hermanamiento, ya que en Belén no les costaba un contacto directo con el Ayuntamiento de Zaragoza desde aquel 2003. Es decir, según el Ayuntamiento de Belén, era el primer contacto directo que tenían con el Ayuntamiento de Zaragoza, y seguramente esto permitirá poner en valor este hermanamiento y poder realizar acciones no solo de cooperación y humanitarias, sino también de carácter cultural, deportivo o educativo, que eran las que más centraron la conversación con el alcalde de Belén. Eso en cuanto a lo más institucional, y luego nos reunimos con distintos agentes sociales de Palestina. Destacaría varias reuniones con el Comité Nacional de los Derechos Humanos de Palestina, que agrupa distintas organizaciones, las que se dedican a la defensa de los derechos de los presos políticos en las cárceles israelíes, los presos políticos palestinos, que se cuentan por miles, los que se dedican a la infancia, los que se dedican a salud, a la mujer, etc. Nos dieron datos que asustan, de miles de palestinos detenidos cada año por criterios administrativos, que esto quiere decir que el Estado de Israel puede detener palestinos sin justificar una causa contra ellos, solo aduciendo cuestiones de seguridad. En esta situación hay más de 5.000 palestinos detenidos cada año, de los cuales varios cientos son menores, como el caso de la joven Tamami, muy famosa y conocida internacionalmente, pero que es un ejemplo de los cientos de niños y niñas palestinos que están en las cárceles de Israel. Mantuvimos también distintos viajes, encuentros con organismos de la resistencia popular no violenta palestina. Resalto, resistencia popular no violenta palestina, que es la principal estrategia de resistencia del pueblo palestino. Estuvimos en comunidades beduinas amenazadas. De hecho, estuvimos en una comunidad que hacía un mes solo habían derribado varias casas y que habían tenido un enfrentamiento con el ejército israelí, en la cual estaba amenazada la escuela de la comunidad. Estuvimos también en distintos sitios, no me voy a extender mucho. Hemos tenido crónicas, si queréis, escritas donde explicamos todo, pero hemos estado en situaciones bastante complicadas. Visitamos el campo de refugiados de Aida, que está precisamente pegado a Belén, un campo de refugiados en una situación muy complicada, en la que viven unas 6.000 personas totalmente cercadas. Y por poner un ejemplo, no os voy a aburrir, hemos visto muchas injusticias, pero por poner un ejemplo de cómo vive la población de Aida, solo tienen agua una vez cada 20 días, 6 horas. Y no hay aviso previo. No es que haya un cartel que pongan los israelíes tal día, tal hora se va a activar el agua, sino que las familias palestinas tienen que estar atentos a cuando oyen que algún vecino se da cuenta y pone la estación de bombeo, solo así lo saben. Y había una clara forma de saber cuándo estabas en Palestina y cuándo estabas en un asentamiento ilegal israelí. Y era que los palestinos, por esta política de restricción del agua, todas las viviendas palestinas tenían depósitos de agua en los tejados. Acumulaban todo el agua que podían cuando los israelíes abrían el grifo, y con ese agua la acumulaban para el resto del mes, de la semana, dependiendo de la zona y la restricción. En este campo de refugiados de Aida, que nos llamó mucho la atención, y al estar cerca de Belén creo que puede ser objeto de ayuda de este ayuntamiento, del asentamiento de algún tipo de programa de colaboración de este ayuntamiento, las necesidades eran muy importantes. Este ayuntamiento mantiene o ha hecho aportaciones más o menos importantes a la UNRWA, que es el organismo de la ONU que se dedica a la gestión de los campos de refugiados palestinos, y queremos denunciar que existen dudas fehacientes de que el año que viene empiecen las clases en los colegios de la UNRWA de los campos de refugiados palestinos, gracias o hay que agradecérselo a las políticas de Donald Trump, que ha restringido las ayudas a la UNRWA y está provocando un verdadero problema en los campos de refugiados y en la prestación de los servicios públicos de los campos de refugiados. Por contar, y solo ya por contar una
Una sensación más del viaje, nos desplazamos al Valle del Jordán, zona fronteriza con Jordania, por donde va el famoso río Jordán. Allí pudimos ver cómo era la vida fuera de las grandes ciudades, cómo eran las pequeñas pueblos o comunidades palestinos, muy dura, una zona muy árida, donde vimos sobre el terreno la lucha por el agua. Bueno, lucha. Las luchas son entre iguales o entre contrincantes que se pueden llamar contrincantes. Allí es entre gente desarmada y pacífica que sobrevive y colonos y soldados israelíes armados hasta los dientes. Pero tenían un eslogan que es con el que nos quedamos la delegación en el Valle del Jordán, que era existir es resistir. Nos entrevistamos con familias a las que les habían derribado la casa en muchas ocasiones. El récord lo tenía una persona mayor, que no pudimos entrevistarnos con él porque no estaba en ese momento en el pueblo cuando lo visitamos, pero que tiene el récord de la zona. Le habían derribado la casa y él la ha vuelto a construir 32 veces. Ese era el día a día de muchos pueblos de esa zona del Jordán. Una zona donde se alcanzan temperaturas de entre 45 y 50 grados en verano. Una zona que es muy rica en acuíferos. El gobierno de Israel lo que hizo es cortar los acuíferos palestinos, romper las bombas. Estuvimos viendo bombas destrozadas por el ejército israelí, y también visitamos las nuevas instalaciones de bombeo israelíes, donde les quitan su propia agua y luego se la venden a un precio muy caro, en torno a 5 euros el metro cúbico de agua para riego. Es un precio muy caro y más para la población palestina. Como decía, no os voy a contar más, aquí dejo parte del relato. En cuanto a las conclusiones políticas, lo que hemos visto es un régimen de apartheid. Os invito, sobre todo a los que sois periodistas, además de los activistas, que tengáis curiosidad, a que viajéis al territorio ocupado de Cisjordania. No hay mejor ejemplo que viajar para verlo. El sistema de apartheid es total. Llega hasta ver carreteras para israelíes y carreteras para palestinos. No es posible transitar por Palestina prácticamente sin someterte al control de los controles de los checkpoints militares palestinos. Y la situación que hemos visto es muy dura. Queremos hacer un llamamiento a las instituciones españolas a que se sumen a las campañas que se están realizando en contra del apartheid en el Estado de Israel, y también la delegación en su conjunto, no solo la del Ayuntamiento de Zaragoza, quiere realizar un llamamiento al gobierno de Pedro Sánchez para que declare el embargo de armas al Estado de Israel, así como otros estados que contravienen los derechos humanos, cuando estos estados están en procesos de guerras y agresiones contra otros estados o en ocupaciones ilegales del territorio, como estamos viendo en el caso de Palestina. Y sin más, podría extenderme más, porque ha sido una experiencia muy pero luego si hay preguntas o algo os interesa en concreto, pues lo respondo. Bueno, lo primero es, esto es una cooperación, es un apartado que gestiona Luis Abroto. Hasta ahora, pues el Ayuntamiento de Zaragoza históricamente en los últimos años ha venido dedicando entre 150.000 y 200.000 euros a la cooperación con Palestina. Por un lado, el compromiso de mantener esa ayuda, y por el otro, el compromiso de poner en valor, como decía, el hermanamiento mediante acciones de cooperación directa con la zona de Belén. Incluso nos gustaría pues hacer intercambios o actuaciones en lo cultural, deportivo y en lo educativo, que parecían bastante interesados. En concreto, el compromiso que alcanzamos con el alcalde de Belén era invitarle, y recogió la invitación. Esperemos que se pueda confirmar en los próximos meses, la invitación para que se desplace aquí una delegación del Ayuntamiento de Belén y podamos concretar esas formas de colaboración, de control de la colaboración, bueno, establecer todos esos criterios y ver si podemos cerrar un marco de hermanamiento entre las dos ciudades que puede resultar muy interesante. Yo hago un apunte, nos gustaría seguramente que fuera también este hermanamiento se pudiera extender a aquellos campos de refugiados que están pegados a Belén y que conforman una unidad geográfica, aunque en realidad son distintas poblaciones. Y eso sería principalmente los compromisos con la ayuda palestina, mantener también la financiación a la UNRWA, como decía, en una situación muy complicada económicamente, y los proyectos en Palestina que ya existían.
yo creo que la palabra de lo que he tenido, iba a decir el placer, el disgusto de escuchar estos días, lo primero que quiero decir es que mis compañeros y compañeras de delegación han alucinado, yo lo tengo que transmitir, han alucinado de lo que ocurre en esta ciudad con los viajes institucionales del gobierno. Esto no ha ocurrido en ninguna otra ciudad. Ni en Barcelona, ni en Cádiz, ni en Valencia, en ningún sitio. En la mayoría de sitios lo que se está publicando es el objeto de la delegación, lo que ha ocurrido y algo tan grave como la deportación de una ciudadana española a la entrada de Israel, impidiendo el libre tránsito de pasajeros en el espacio internacional. Aquí el Partido Popular y Ciudadanos, y seguramente se le da cancha a este tema, y pues yo lo definiría de manera muy clara como una actitud miserable. Si queréis que la defina, miserable. Que no me extraña para nada, porque Pedro Navarro parece estar en la línea del nuevo líder del Partido Popular, Pedro Casado, y su discurso que parece caminarse y adentrarse hacia una derecha cada vez más extrema, como hemos visto en sus declaraciones sobre refugiados, o al propio Pedro Navarro hablando del conflicto de Palestina sin entender lo más mínimo el conflicto. Porque el mensaje de Pedro Navarro también iba en un sentido político, como hemos visto, de defensa del Estado de Israel y de la ocupación de los territorios palestinos. Parecía eso que no le da importancia. Segundo, carecen de la más mínima empatía con la situación del pueblo palestino, incluso la más mínima empatía con los cargos públicos que nos desplazamos a Palestina. No les he visto ninguna preocupación por la situación de Ana Sánchez y no les he visto ninguna preocupación por la seguridad de los cargos públicos y de la delegación que se ha trasladado allí. Segundo, ante la acusación de que no ha sido comunicada, que no ha sido comunicada este viaje a la oposición, tengo que decir que es rigurosamente falso. Yo llamé el día de antes a todos mis homólogos en la Comisión de Derechos Sociales de todos los grupos, hablé personalmente con ellos, menos con Carmela Asensio, con el que intercambié WhatsApp, porque no podía ponerse, porque estaba en una reunión, y les dije que me marchaba a Palestina, les conté el objeto del viaje y les pedí, por favor, contestar las preguntas de la comisión por escrito. Fíjense si lo sabían los grupos o no lo sabían. Cuarto, por temas de seguridad, como he dicho al principio, no podíamos comunicar este viaje. Era una recomendación de Rescop, recomendación, como vimos a la entrada de Tel Aviv, que no era gratuita. Y se informó, como he contado al principio, tan pronto como se pudo. Es decir, en cuanto la delegación pisó Ramallah, que es el primer territorio controlado por la autoridad palestina que nosotros pisamos, el viaje fue comunicado. Y, de hecho, uno de los objetivos de este viaje era comunicar todo lo que pudiéramos, como hemos hecho. La delegación ha hecho un muy buen trabajo de contar, de recoger testimonios, de en redes sociales, de explicar cada una de las visitas, qué ocurre en cada una de las zonas que hemos visitado, qué dice cada uno de los comités, de las autoridades con las que nos hemos reunido. Toda esa información está en las redes, es completamente pública y está accesible a todos vosotros. Eso tengo que decirles. Respecto a los gastos, como cualquier otro viaje, de todos los que he realizado este gobierno municipal, incluso los que se realizan en representación de sociedades municipales en determinadas políticas, por ejemplo, como en Zaragoza Vivienda, cuando yo me traslado a reunirme con concejales de otras ciudades a hablar de políticas de vivienda, todo estará totalmente justificado y no solo lo vamos a compartir con los grupos municipales, sino que lo vamos a compartir con el conjunto de los vecinos y vecinas y con vosotros a través de los portales del Ayuntamiento de Zaragoza, donde se podrán encontrar todas las facturas de este viaje. El coste estimado de este viaje está en torno, y hemos calculado, entre 1.100 y 1.300 euros por persona. El gasto inicial que habíamos previsto era unos 1.500 euros por persona y esos son los gastos que ha ocasionado este viaje. No hay ningún problema con este sentido. Es un viaje, además, que no es caro para o lo complicado que es transitar en territorio ocupado. Y creemos que ha merecido la pena institucionalmente al Ayuntamiento de Zaragoza el haber hecho este esfuerzo, porque hemos hecho un esfuerzo, lógicamente, de un concejal, de tener su agenda una semana, trasladar también compañeros. Bueno, pues yo creo que se ha hecho un esfuerzo, pero creo que es un esfuerzo bien invertido.
Pedro Navarro, y creo que Ciudadanos, desgraciadamente, en esa competición para ver quién está más a la derecha, pues planteaba que unos se lo habían pagado, otros no. La delegación tenía dos tipos de representantes. 4 que éramos representantes de gobiernos municipales y representábamos institucionalmente a nuestras ciudades, y el resto eran compañeros de distintos grupos políticos de ayuntamientos o de asambleas que se lo pagaban sus grupos, o en el caso de algún compañero con grupo municipal muy débil que no tenían financiación, pues ponía él gran parte del coste del viaje. Y es así como se ha pagado, ¿eh? Pero es importante, cuando dice eso Pedro Navarro, yo creo que tergiversa la cuestión. Es decir, está muy claro. Aquellos que íbamos como representación de gobiernos lo paga el ayuntamiento, aquellos que van en representación de grupos políticos lo pagaban lógicamente sus grupos políticos, si es que los grupos políticos eran capaces de hacer frente al desembolso. Sí, viajamos 2 personas. Cuando yo ayer leía, ahora nos enteramos, ahora se descubre, a ver, esto ha sido público, alcaldía y los funcionarios y hasta el Ministerio de Exteriores ha estado informada de esta delegación desde el principio. Incluso nosotros mandamos nota de prensa antes de salir con un aviso de embargo de la noticia por nuestra propia seguridad, es decir, no es que haya sido secreto, pero lo hemos tratado con mucho sigilo, pero es público. Acudió una compañera de comunicación, igual que acudieron 2 compañeras de producción de Rescop, porque estimábamos, y fue muy necesaria, de hecho, el trabajo de las 3 compañeras. De hecho, como os he contado, al final nos quedamos solo con el apoyo de 2 personas. El trabajo se multiplicó y queremos reconocer desde aquí, bueno, primero a Ana Sánchez, reconocerle el esfuerzo que hizo y luego reconocer el trabajo de la gente que nos acompañó. Han hecho un muy buen trabajo en una situación, pues bastante estresante, y bueno, pues agradecer el trabajo que han hecho, y totalmente necesario. Tener en cuenta que allí hemos hecho contactos de todo nivel y hemos tenido que hacer incluso ruedas de prensa, hemos tenido que hacer contactos con corresponsalías de países del Estado español en el territorio ocupado y en Jerusalén. Paga el viaje de 2 personas. No, pagan. El Ayuntamiento de Zaragoza paga mi viaje y paga también el viaje de un compañero, en este caso una compañera de comunicación, que viene a hacer labores de comunicación no solo para el Ayuntamiento de Zaragoza, sino para el conjunto de la delegación. Y, por cierto, ha sido clave para poder comunicar las cosas, porque ya os digo que no era sencillo desenvolverse ahí y conseguir horas para todo. La agenda ha sido muy apretada, prácticamente hemos estado desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, sin excepción, con la agenda llena o de reuniones o bien de visitas a sitios clave para comprender lo que ocurre en los territorios, en este caso el territorio ocupado de Cisjordania. Primero, el Ayuntamiento de Zaragoza, bueno, a ver, siempre hay gente como Pablo Casado que está en contra de los refugiados y de la cooperación, ¿no? O como Albert Rivera, y como parece ser Pedro Navarro y también Sara Fernández. Pero hay otra parte de la población, yo creo que mayoritaria, que está a favor de la cooperación internacional y que está a favor de la solidaridad, ¿no? Bueno, pues nosotros nos creemos una parte de esa parte de la sociedad que yo creo mayoritaria. ¿Qué saca Zaragoza? Bueno, lo primero que saca esta ciudad es el contacto directo con el Ayuntamiento de Belén, con el que se lleva hermanado desde el 2003 y con el que, por lo menos hasta ahora, no había habido ninguna comunicación oficial. Les tuve que llevar en persona el acuerdo del 2003 porque no se encontraba en los archivos del Ayuntamiento de Belén ese acuerdo. Lo digo porque se vea la importancia incluso institucional de viajar en persona. También le regalamos, lógicamente, una bandera de nuestra ciudad para que la puedan poner, como todas las ciudades hermanadas con las que está hermanada la ciudad de Zaragoza. ¿Qué podemos sacar? Hombre, como ciudad, aparte de la cooperación que podemos mantener con el pueblo palestino a nivel humanitario, ¿qué podemos sacar? Interesantes intercambios culturales y deportivos. Yo creo que eso puede ser muy interesante, el conocer sobre todo la cultura que se desarrolla en Palestina, la del día a día, y también aquella relacionada con la resistencia palestina, muy ligada, por ejemplo, a la gente joven de los campos de refugiados como el de Aida, que está muy cerca de Belén. Puede ser muy interesante. Puede enlazar incluso con propuestas culturales que se realizan aquí, por ejemplo, a nivel mural,
pues en distintos contextos, pero aquí podemos ver obras murales muy importantes y en Palestina muy ligadas al muro, por ejemplo, es por poner ejemplos de política cultural que se puede seguir. A nivel deportivo también nos gustaría pues, el establecer algún tipo de colaboración e intercambio. ¿Y qué gana la ciudad? Pues lo que gana es que sea una ciudad con un mínimo de dignidad, que sabe reconocer la situación de los pueblos oprimidos y sobre todo del pueblo palestino, y desde luego nos ganamos la gratitud y el reconocimiento de las autoridades locales palestinas. Ya digo, seguramente al señor Casado esto no le importará, pero yo estoy seguro que hay una parte de la sociedad zaragozana que estará orgullosa de que su ciudad esté hermanada con Belén y que haya desplazado ahí una delegación, como con otras ciudades, como León en Nicaragua, por ejemplo. No, no me trasladaron nada. No. Aparte, no estaba sometiendo el viaje a debate. Es decir, el viaje es un viaje que la decisión de acometerlo la toma el gobierno de la ciudad. Yo les llamé y estoy muy agradecido porque les llamé para pedirles por favor si les podía contestar por escrito porque partía el lunes a Madrid para coger un vuelo el martes, era imposible participar en la comisión. Nadie me planteó ningún problema, el máximo problema fue sí si los demás dicen sí, ¿vale? Esa fue la mayor discrepancia y todo el mundo dijo que sí, así que no hubo ningún problema. Y reitero, les quiero agradecer a mis homólogos y homólogas en la comisión el que con toda normalidad me dijeran que sí a responder por escrito. Por eso me sorprende la actitud de los portavoces de sus grupos cuando dicen que no estaban informados. Hombre, no lo habíamos publicado, como os decía, por cuestiones de seguridad, pero a la gente que teníamos que informar se le informó. Casi todos los gastos. Hay gastos que hemos corrido a nivel personal pues porque no se pueden justificar, ¿no? Pues a veces hemos comido en un puesto de comida en un sitio remoto y no le ibas a pedir un ticket o factura porque no lo empleaban. Entonces, bueno, hay costes que los hemos hecho nosotros, quizá por eso es un poco inferior de los 1.500 euros que era la referencia que nos dio Rescop. Y, bueno, no sé cuál era más la... ¿Eh? Ah, los días. Salimos el lunes a Madrid, hicimos una reunión previa de cargos públicos allí para hablar del viaje. El martes cogimos el avión y llegamos a Tel Aviv, nos trasladamos a Ramallah, que es la capital administrativa, no política, que quiere ser Jerusalén, del Estado, de la Autoridad Palestina, perdón, y estuvimos hasta el domingo. El domingo partíamos de Jerusalén, que fue la última ciudad que visitamos, y fuimos vía Tel Aviv otra vez a Madrid. No, pero no, bueno, a ver, lo que pasa, yo ya lo he dicho, cuando he hablado con mis compañeros y compañeras de delegación y les hemos contado cuáles son las preocupaciones de una parte, ¿no? Pues supongo que de la sociedad zaragozana, igual que decía que existe una sociedad, existe otra, pero cuando les hemos explicado la importancia que se le da a estos asuntos aquí en Zaragoza, se han visto bastante sorprendidos. Y son de ciudades donde también hay debate político y enfrentamiento político, y desde luego no se habla con estas faltas de respeto de un viaje institucional como este, ¿no? Se llegó a decir aquí días de asueto por parte de un portavoz del Partido Popular, parece una falta de respeto. Yo no les digo si en sus días de trabajo están cogiéndose días de asueto. Por cierto, yo estoy de vacaciones. Por si alguien, mis vacaciones son ahora y estoy aquí dando una rueda de prensa. Se lo digo por Pedro Navarro y sus días de asueto, pues estos son mis días de asueto. Es que no hay mucho más que comentar de este tema. Si no hay nada más, venga, pues muchas gracias.